Esta lluvia me recuerda a un himno, Lluvias de Gracia. No sé si lo conocen o bueno, lluvias pedimos, Señor. Bueno, en este momento quiero iniciar como con una pregunta que nos va a ayudar a reflexionar en nuestra introducción. Y quiero que cada uno como que la interiorice y la respondamos a conciencia en nuestro interior. Como decía ahorita Ronald, las respuestas de reina no son necesarias, el Señor nos conoce. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que realmente nos da gozo profundo en nuestras vidas? Reflexionemos un momento ahí. ¿Qué es lo que nos da un gozo profundo en nuestras vidas? Ténganlo ahí un momentico y reflexionen, tal vez viendo esta semana, qué nos ha dado alegría, qué nos ha dado frustraciones. Podemos dar respuesta a esa pregunta. ¿Qué es lo que realmente da un gozo profundo en nuestras vidas? Si preguntamos en la calle, seguramente nos dirán la salud. La mayoría de la gente dice que mientras haya salud, hay esperanza, el trabajo, quizá tener estabilidad económica. Y no está mal valorar estas cosas son buenas y necesarias. Pero hay algo fascinante que la ciencia ha descubierto acerca de qué da gozo a nuestras vidas. El ser humano está constantemente en búsqueda de su felicidad. Es más, hay muchos títulos de muchos libros en búsqueda de la felicidad. Hay películas, hay de todo en este tema. Por eso también se realizan estudios muy robustos que buscan entender a profundidad qué es lo que nos da felicidad. Uno de estos estudios de la Universidad de Harvard ha durado 80 años. Imagínense, hay gente que se ha dedicado 80 años a saber qué es lo que nos da felicidad realmente. Este estudio se realizó con unas personas de la posguerra, unas personas de algunos barrios marginados de los Estados Unidos, pero también personas de barrios muy adinerados, ¿sí? Que desde su adolescencia hasta ahora, que han pasado 80 años, han estado haciéndoles una serie de preguntas cada año para saber qué es lo que da felicidad. No solo les han hecho preguntas, también han evaluado su salud física y mental para ver si lo uno es acorde con lo otro. Y esto ha dado una conclusión muy clara y muy contundente, donde muestra que lo que nos da gozo y plenitud en esta vida no tiene que ver con las cosas que generalmente nosotros pensamos, como el dinero o el éxito o los logros profesionales. Son las relaciones humanas profundas y significativas, lo que da felicidad y gozo a nuestras vidas. Se han realizado otros estudios, alguno en España y otro aquí en Colombia, que se llamó Encuesta Calidad de Vida, que el DANE la hizo en el 2017, que arrojan resultados muy similares. En el estudio de España, la conclusión fue que la gente tiene gozo cuando siente que su vida vale la pena, cuando su vida tiene un propósito claro y marcado. Y aquí en Colombia la encuesta del DANE arrojó los datos de que lo que se necesita para ser feliz es tener redes de apoyo familiares y comunitarias. ¿A qué se les parece una red de apoyo familiar y comunitaria? La iglesia. Amén. A la iglesia. Entonces esto debería hacernos reflexionar. La misma ciencia confirma que lo que normalmente pensamos que da felicidad en realidad no nos satisface. Lo que más gozo da es vivir con propósito y en relación unos con otros. Así que reflexionemos nuevamente en la pregunta, ¿qué es lo que realmente da gozo profundo en la vida? Porque el verdadero gozo cristiano se encuentra en exaltar a Cristo y proclamarlo. Eso nos lleva a amar y a compartir más con su iglesia, lo cual es acorde al tema de ser cada vez más relacional. Y por medio de esa proclamación y exaltación del Evangelio, es que más hermanos son añadidos a esta familia. Los he invitado a hablar, a reflexionar acerca del gozo, porque hoy estudiaremos un pasaje de la carta a los Filipenses. Como algunos saben, esta carta fue escrita por Pablo alrededor del año 60 después de Cristo y es conocida como la carta del gozo. ¿Por qué? Porque luego de la palabra Cristo, la palabra que más se repite en la carta es gozo. Y es el tema central y
la parte dominante emocionalmente de la carta, donde vemos realmente cómo Pablo mismo lo menciona en su carta. En Filipenses 3:1 vemos que él dice: por lo demás, hermanos míos, regocíjense en el Señor. A mí no me molesto escribirles otra vez lo mismo, y para ustedes es motivo de seguridad. Y como no se cansa de escribir lo mismo, en Filipenses 4:4 vuelve y dice: regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense. Así que espero que aquí en el Rey de la América tampoco nos cansemos de decir: regocijémonos, gocémonos en el Señor. Pero entonces, analizando un poco el contexto de la carta, ¿cómo es posible tener gozo en medio de situaciones desafiantes? Porque sabemos que Pablo en este momento, cuando escribe esta carta, está encarcelado. No está en una condición fácil, pero él tiene gozo. ¿Cuál es su secreto? Entonces los invito a que me acompañen a leer Filipenses capítulo 1, versos del 12 al 26. Filipenses capítulo 1, versos del 12 al 26. Aquí confirmaremos que el verdadero gozo cristiano se encuentra en proclamar a Cristo y verle exaltado. Un gozo que no depende de circunstancias y que nos lleva a escoger lo que es mucho mejor. Así que leo el pasaje para el beneficio de todos nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en un mayor progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. La mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado. Y en esto me regocijo, sí, y me regocijaré, porque sé que esto resultará en mi liberación mediante las oraciones de ustedes y la provisión del Espíritu de Jesucristo, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne, eso significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger. Porque de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para su progreso y gozo en la fe, para que su profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a ustedes. Esta es la palabra del Señor, así que oremos para que su Espíritu sea quien nos guíe. Padre Celestial, yo te doy gracias porque tú nos has dado este bello regalo de tu palabra, porque la has traducido a nuestros idiomas y has permitido que sea más fácil nuestro acercamiento contigo, lo cual es un privilegio, Señor, que muchos de nuestros hermanos no han tenido. Así que te damos gracias, Señor, porque en este tiempo tú nos la has dado, Señor, de tan fácil acceso, Señor, como prender un celular en este momento. Gracias por ese privilegio, Señor, de tener tu palabra tan cerca. Ayuda a que tu palabra pueda penetrar hasta lo más profundo de nuestro corazón. Oh Santo Espíritu, por favor, prepara y abona nuestros corazones para que sean un campo bueno para tu palabra. Que esa palabra dé fruto al 100 por 1. Que esa palabra realmente haga que en nuestro interior broten ríos de agua viva, Señor. Porque sabemos que la mies es mucha y los obreros pocos. Ayúdanos, por favor, para acercar a todos los que tú ya has escogido, Señor. Ayúdanos, por favor, para que realmente nosotros podamos
ser obedientes a tu voz y tener la libertad que tú nos has dado en ella, Padre Santo. Danos sabiduría para escoger lo que es mucho mejor, para proclamar y exaltar tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, esta tarde el título de nuestra predicación es El gozo de proclamar a Cristo. Ese será nuestro título. Y manejaremos 3 puntos. El primero es por envidia o por amor. 2 maneras de proclamar el Evangelio. El segundo es o por vida o por muerte, Cristo sea exaltado. Y el tercero y último es entre el cielo y la iglesia, el corazón sacrificial de un verdadero hermano que ama a sus hermanos. Así que arrancamos con el primer punto. Por envidia o por amor, 2 maneras de proclamar el Evangelio. Este punto abarcará los versos del 12 al 17. En el verso 12 leemos claramente que Pablo nos está diciendo que las circunstancias en que se ha visto han redundado en un mayor progreso del Evangelio. Entonces quiero que nos metamos en la escena. Pablo es el gran misionero. Está encadenado a un soldado romano 24 horas al día. ¿Qué pensaríamos nosotros ahí? Se me acabó el ministerio. Hasta aquí llegué. Hasta aquí fue. O muy seguramente yo pelearía un poquito con el Señor. Reñiría con el Señor sin entender. Pero Pablo realmente ve algo muy diferente. Porque lo lleva hasta decir, hermanos, quiero que sepan que esto ha resultado en un mayor progreso del Evangelio. Esto es algo que uno dice como, wow, o sea, este man la tiene clara. Porque está encarcelado. Y él se goza en que ese encarcelamiento ha llevado a que los hermanos con más valentía anuncien a Cristo. Esta valentía para predicar la palabra del Señor se divide en 2 grupos, como anuncia nuestro título. El primer grupo lo vemos al final del verso 15 y en el verso 16, como voy a leer a continuación. En el verso 15, en la segunda parte, dice: también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Estos son los hermanos que anunciaban la palabra del Señor y que realmente lo estaban haciendo con gozo y sinceridad de corazón, por querer ver cómo Cristo era exaltado, aún, por ejemplo, en las circunstancias más adversas de nuestras vidas, como las que está viviendo Pablo, confirmando así que el Señor puede usar cualquier situación en nuestras vidas, aún a las que a nosotros nos parecen negativas o que sentimos como un retroceso, o circunstancias por las que nunca queremos pasar, como el sufrimiento o la pérdida de un ser querido, de algo que realmente valoramos. Dios puede usar todas esas circunstancias para exaltar a Cristo y extender el Evangelio a otras personas. Y que este sea nuestro gozo, hermanos, saber que estamos ante un Dios soberano que utilizará todo en nuestra vida para exaltar su nombre. Como vemos en este pasaje, el Evangelio pudo llegar a la guardia pretoriana y llegar hasta los soldados romanos por este encarcelamiento de Pablo. Imagínense, Pablo tenía a una persona pegada cada 8 horas mientras cambiaban de turnos. Yo aprovecho y evangelizo a este man. Obvio. Entonces vemos eso en el verso 13, cuando él dice eso, dice que mis prisiones por causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. O sea, no era solo el que tenía al lado, todos los que estaban a su alrededor. Y es bonito ver que la carta confirma esto al final, el fruto que tuvo Pablo. Porque en Filipenses 4:22 leemos, cuando Pablo ya está despidiendo y dando los saludos finales, leemos esto: todos los santos los saludan, especialmente los de la casa de César. Esto es increíble, ver cómo realmente llama santos hermanos en la casa de César. Y esto fue posible por sus prisiones. Pero hay otro grupo. Hay otro grupo que vemos al inicio del verso 15 y en el verso 17, que lo leeré de corrido para mayor entendimiento, y dice así:
Algunos a la verdad predican a Cristo aún por envidia y rivalidad. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causar mi angustia en mis prisiones. Estas personas, como bien dice aquí el apóstol, estaban predicando por envidia, exteriorizando los celos que sentían por Pablo, porque ven este suceso como la caída de Pablo, como diciendo, miren, es que el Señor no lo ha confirmado, o el Señor lo tiene en algún castigo de disciplina, nada diferente a lo que pasa en este siglo. Ellos quieren aprovechar esta oportunidad para ellos buscar su protagonismo y predicar, como diciendo, el Señor ya desechaba a Pablo, pero tranquilos, yo estoy aquí. ¿Sí? Por eso se han llenado de valor para predicar el Evangelio, aprovechando como entre comillas la caída de Pablo para ganar un protagonismo. Y esto me recordó un poco lo que hemos venido reflexionando los miércoles en el libro Dios Pródigo de nuestro hermano Tim Keller, donde se habla del hermano mayor. Y vemos que el hermano mayor muchas veces hacía las cosas buenas, pero la intención de su corazón no era la correcta, porque no buscaba amar y honrar al Padre, sino que buscaba ser beneficiado por el Padre, por lo que el Padre suponía. Así que esto nos debe llevar a examinar nuestro corazón, hermano. Mirar cuáles son nuestras motivaciones a la hora de predicar la palabra de Dios. ¿Lo hacemos por envidia? ¿Lo hacemos por decir que somos las personas que más fieles invitamos a la iglesia? ¿O lo hacemos por obligación? ¿Somos negligentes ante el anuncio de la palabra de Dios? ¿O en verdad Cristo es nuestro mayor tesoro y llenura? Nuestra fuente de gozo es Cristo, de manera que no podemos evitar que todas nuestras conversaciones e interacciones con otras personas estén permeadas por el Evangelio y proclamar y exaltar a Cristo de esta manera. Como nos pasa muchas veces que dicen como, ya hablar de Cristo, de la iglesia, de tantas cosas, y a mí en esos casos llego, es como, es que no tendría nada de qué hablar. No tendría nada de qué hablar si me quitan a Cristo. Y por eso pasaremos a nuestro siguiente punto, titulado, o por vida o por muerte, que Cristo sea exaltado. Y aquí nos enfocaremos en los versos del 18 al 20. Pablo en el verso 18 nos dice que independientemente de las intenciones por las cuales los hermanos están proclamando a Cristo, buenas o malas, él se goza y realmente tiene gozo en saber que el Evangelio está avanzando de una mayor manera gracias a sus prisiones. Aquí vemos que Pablo no se esfuerza en cuidar su buen nombre o su orgullo, cosas por ejemplo en las que yo caería fácilmente. Sería muy difícil para mí y me esforzaría mucho en guardar mi buen nombre. Los que me conocen saben que el botón más grande que yo tengo es guardar mi buen nombre. Por eso cuando yo vi aquí que Pablo no se defendió, sino que dijo, me gozo de lo que están haciendo. O sea, me gozo de los que están predicando con malas intenciones. Fue un choque para mí. Porque aquí, mire que Pablo en ningún momento se enfoca en él mismo. Pablo en ningún momento está pensando en él, ni en su vanagloria, ni en su buen nombre. Pablo se enfoca en lo que verdaderamente le da gozo y sentido a su vida, que es que la obra de Cristo cada vez sea más exaltada, que cada vez Cristo brille más, que cada vez resalte Cristo, cada vez más Cristo sea proclamado, sea de manera verdadera o con malas intenciones. Cristo es proclamado. Y en eso es en lo que Pablo se regocija. Y de tal manera que nos empieza a decir en el verso 19 que él cree que esto va a resultar en su liberación. Esta fue la parte de la prédica que fue el mayor desafío para mí. Porque yo vi ver en el verso 19 a un Pablo confiado, positivo en su liberación, por medio de las oraciones de sus hermanos y el Espíritu de Jesús. Nos hace pensar, o al menos me hizo pensar a mí al leerlo por primera vez, que pareciera que ya Pablo optimistamente piensa que por fin será libre de su encarcelamiento físico. Pero luego leemos el verso 20 y vemos una frase contundente, como un ultimátum, diciendo, o por vida o por muerte. Esto me sonaba como un poco contradictorio en mi mente,
Luego, analizando el verso 20 a fondo, él dice claramente que su anhelo y esperanza es que en nada va a ser avergonzado, sino que con toda confianza Cristo será exaltado en su cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Entonces, ¿cómo así? Pablo está hablando de su liberación, luego aquí en el verso 20 empieza a decir que o por vida o por muerte. No podía entender si Pablo estaba siendo optimista con ser liberado y que más abajo me mencionara la muerte y que lo que él quiere es que Cristo sea exaltado. Esta aparente contradicción entre el optimismo del verso 19 y la mención de la muerte en el verso 20 me llevó a entender que para Pablo su libertad no era ser físicamente libertado de sus cadenas. La libertad de Pablo no radicaba en que fuera libre de su condición actual, sino que su libertad era exaltar a Cristo. Su libertad era confiar en que pasara lo que pasara en su vida, bueno o malo según la visión humana, era lo que el Señor había determinado para que el nombre de Jesús fuera exaltado, para que Dios fuera exaltado hasta lo sumo. Y eso era lo que le daba tal libertad a Pablo. Independientemente de cuál fuera el veredicto, de cuál fuera su resultado final, vivir o morir en la carne, él sabía que eso iba a llevar a una exaltación de Cristo y en eso descansaba su libertad. Este es el punto vital y álgido de nuestra predicación, que realmente Pablo podía tener gran gozo en proclamar el Evangelio, porque en lo que él estaba pensando y en lo que estaba concentrando toda su vida era en exaltar a Cristo, o por vida o por muerte. Pasara lo que pasara en su vida terrenal, lo que Pablo quería era que Cristo fuera exaltado de la mejor manera, aunque eso significara su muerte, o aún significando que él siguiera viviendo en este mundo. Sin importar cuál fuera el resultado final de sus cadenas, él estaba confiado en que el Señor estaba guiando y articulando todo en su soberanía para que Él fuera exaltado, para que el Señor fuera exaltado. Y podemos percibir esto en el gozo que expresa esta carta, que Pablo realmente se sentía privilegiado de ser un instrumento usado por el Señor para esa exaltación. Porque Pablo aprendió a medir su éxito de manera diferente. No por comodidad, sino por la exaltación de Cristo. No por las circunstancias, sino por su fidelidad. No por lo que recibía, sino por lo que podía dar. Y para profundizar en estos temas, entraremos ya en el último punto, donde se desnudan las profundidades del corazón de Pablo, en el punto titulado Entre el cielo y la iglesia, el corazón sacrificial de un verdadero hermano que ama a sus hermanos. En la última parte, ya del verso 21 hasta el 26, se nos empieza a desnudar el corazón de Pablo y vemos un corazón genuino de un hermano que realmente ama a sus hermanos en todo su furor. En este pasaje se encuentran los versos más memorizados y que más nos llena de valentía en la Biblia, como es Filipenses 1:21. Inclusive en nuestra iglesia madre, en el Rey del Estadio, hubo campañas con eso y creo que varios tenemos la gorra de 1:21 que hace mención a este verso de la Escritura. Porque es cuando Pablo lanza esta frase: pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esto significa que mi vida tiene un solo propósito. Nuestra vida tiene un solo propósito, que es conocer, amar, servir y proclamar a Jesucristo. Y también que la muerte no es el fin, que la muerte es simplemente el paso para dar comienzo a la experiencia más plena en Cristo. Y con ese preámbulo empezamos a ver cómo en el corazón de Pablo se empieza a desarrollar una lucha entre entender que para él es mucho más beneficioso la muerte, pensando individualmente, ya que al morir se encontraría plenamente con el Señor. Llegaría al punto máximo de nuestras vidas, que es ya estar en comunión plena con nuestro Creador, con nuestro Salvador, ser restaurado completamente y comenzar a vivir con Cristo, sin llanto, sin dolor, sin pecado, para lo que fuimos creados.
estando plenos para lo que fuimos creados. Y también es de notar aquí que Pablo muestra aquí claramente que él es consciente que inmediatamente muera, va a pasar esa experiencia. Que no hay una pausa, que no hay un stand-by, sino que él está confiado en que inmediatamente muera, va a vivir esa experiencia de estar plenamente con Cristo y que va a estar con su Señor inmediatamente. Pero por otro lado, Pablo también nos empieza a mostrar que en su corazón también se ve el deseo de quedar vivo en este mundo, ya que esto sería muy beneficioso y fructífero para la iglesia, ya que así podía guiar, ayudar, enseñar, exhortar, consolar y fortalecer a los hermanos, para que estos pudieran ver de una manera más profunda y fiel a Cristo a través de su vida. Esta lucha es tan intensa en su corazón que en el verso 22 el apóstol transparentemente nos muestra que no sabe cuál opción escoger. El verso 22 termina así diciendo, no sé cuál escoger. No sé cuál escoger. Y eso nos muestra que llegaba a un punto donde en serio Pablo no sabía qué hacer. Si morir e ir con su Salvador, o vivir y apoyar la iglesia otro tiempo más, para que ésta diera fruto. Sin embargo, ya en estos versos finales, el apóstol Pablo llega a la conclusión de que continuar en la carne es más necesario y que esto es lo mucho mejor. El morir es mejor y ganancia, él ya lo ha dicho. Pero aquí él está viendo que el vivir es mucho mejor, no solo mejor, mucho mejor, por el bien de la iglesia. Y esto es lo que muchas veces a nosotros como cristianos nos ocurre. Normalmente nosotros como cristianos no batallamos mucho como en coger entre lo que es bueno y lo que es malo, porque de alguna manera esto es más claramente visible. Claro que tenemos concupiscencias y que tenemos luchas con el pecado, pero es claramente diferenciar lo bueno y lo malo. La lucha del cristiano realmente, o más profunda, es entre lo que yo puedo hacer que es bueno, mejor y mucho mejor. Voy a dar un ejemplo como para ilustrar eso. Digamos que en algún momento nos invitan a dar un sermón, una enseñanza a un grupo pequeño, un día. No sé, un sábado a las 10 de la mañana. Y a las 9 de la mañana muere la esposa, el papá o el hermano de un hermano nuestro, que sabemos que era muy aferrado a él, y esa persona acaba de morir. Y al mismo tiempo nuestra esposa nos está pidiendo que hemos estado trabajando mucho y no le hemos dedicado el tiempo que ella requiere para nuestra pareja. ¿Qué es lo bueno, lo mejor y lo mucho mejor? Difícil, ¿cierto? Difícil escogerlo. Y aquí es la lucha que está teniendo Pablo entre lo mejor y lo mucho mejor. ¿Qué escoger? Ya vimos lo que escogió Pablo, pero también es bonito ver que él escogió que era mucho mejor para el bien de la exaltación de Cristo. Y realmente es más precioso ver que en este pasaje vemos como Pablo también en su vida cotidiana enfrentó estos dilemas de estas luchas entre lo bueno y lo mejor, lo mucho mejor, y ver cómo él hacía un análisis y cómo llegaba a la conclusión de lo que era mucho mejor para la iglesia, como era en este caso continuar viviendo en la carne. Pablo se tomaba tan en serio este análisis para poder escoger lo que es mucho mejor para el cuerpo de Cristo, que no tomó una decisión hasta estar plenamente convencido de lo que iba a hacer, que es lo que vemos en el verso 25, donde dice esto: y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con ustedes para su progreso y gozo en la fe. Este verbo con que se inicia aquí, convencido, en el griego está en su forma de participio perfecto. Esto nos transmite la idea de una confianza plena, completa, firme y segura. Y seguramente Pablo, para llegar a esta convicción, tuvo que tener espacios de oración a solas con Dios, pero también tiempos de diálogo con sus hermanos que lo acompañaban en sus presiones, para estar plenamente convencido de que permanecer en este mundo era el mayor bien para la iglesia.
como nosotros ya sabemos lo que aconteció en la historia, sabemos que efectivamente en este primer encarcelamiento de Pablo en Roma, él fue liberado y pudo compartir unos años más con la iglesia, alrededor de 5 años. Así que aquí se nos muestra el corazón de Pablo, que nos enseña que muchas veces debemos reflexionar, orar y dialogar con nuestros hermanos para saber escoger lo que es mucho mejor para la iglesia, aun cuando eso implique sacrificios y sufrimientos, como los que Pablo estaba viviendo siendo encarcelado y los que viviría. Ya que sabemos que posterior a este suceso, Pablo es nuevamente encarcelado en Roma y finalmente la tradición cristiana nos dirá que en este segundo encarcelamiento él muere decapitado. Así que por último, luego de estar reflexionando en estos versos, quiero dar algunas aplicaciones para nuestra vida cotidiana a la luz de este pasaje. La primera conclusión nace de la pregunta que hicimos al principio: ¿dónde está tu gozo? Si tu gozo depende solo de circunstancias, cualquier dificultad te lo robará. Facilito se te roban el gozo, facilito. Si tu gozo está en Cristo, lo que nos muestra este pasaje es que ni la cárcel ni estar limitado completamente te lo puede quitar. ¿Por qué? Porque sencillamente nadie nos puede arrebatar de las manos de Cristo, porque somos suyos y estamos seguros eternamente en Él. Cuando nuestro gozo está fundamentado en la roca que es Cristo, nada lo puede mover. Y asimismo vemos que eso es lo que le da la confianza a Pablo para ver la muerte como una ganancia. Si supieras que vas a morir hoy, ¿dónde estaría puesta tu confianza? ¿Dónde estaría puesta tu confianza? Si apenas nos estás acompañando y estás comenzando a conocer a Cristo, a deleitarte en esta bella familia que es su iglesia, yo te invito realmente a que te acerques en arrepentimiento y fe y le entregues tu vida plenamente a Jesucristo, que le des toda tu vida a Él, para que puedas confesar como nosotros con toda confianza que el morir es ganancia. Para los que ya llevamos un tiempo caminando en Cristo, ¿dónde está nuestro corazón y nuestra esperanza? Chequeemos todo el tiempo dónde está nuestro corazón. Si está en Cristo verdaderamente nuestro gozo y nuestra plenitud, si estamos escogiendo lo que es mucho mejor para el bien del Evangelio y su iglesia, o estamos escogiendo nuestro beneficio personal. Si en verdad está en Cristo nuestro gozo y nuestra plenitud, sentimos el morir como ganancia, o estamos cada vez más confiados y aferrados a las cosas de este mundo o a las bendiciones que el Padre nos ha dado en este mundo, de tal manera que nos da temor la idea de morir y de dejar este mundo. Ya entrando en temas más prácticos, déjenme recordarles que en este pasaje vimos que la predicación del Evangelio no depende de las circunstancias. No depende de las circunstancias el anunciar el Evangelio. No tenemos que esperar a estar en la mejor condición económica, a estar en la mejor condición mental. No tenemos que esperar nada. Porque quien se ha encontrado con Cristo tiene la necesidad de predicar las buenas nuevas. El creyente buscará siempre el progreso del Evangelio. Así que busquemos anunciar las buenas nuevas. Busquemos anunciar el Evangelio con denuedo y hagámoslo en cada momento, a nuestros vecinos, al portero, al compañero de trabajo, a cada persona a nuestro alrededor, que pueda sentir el aroma de Cristo que está en nosotros. No es algo forzado, no es algo que me tengo que memorizar, me memoricé los 3 versículos con los que predico a la persona. No, que nuestra esencia sea tal que los otros vuelan a Cristo apenas llegamos. Vuelan a Cristo apenas lleguemos. Otro punto que observamos sutilmente al inicio de este pasaje es que la evangelización se contagia. Y eso es lo bonito. Ver cómo otros hermanos predican, animan a los demás a evangelizar, por buenos o por malos motivos, como vimos en esta carta. Pero Pablo se gozaba de eso, de ver que realmente al verlo él predicar, los demás eran motivados a predicar. Así que los animó a eso, a que nos contemos también entre nosotros nuestro testimonio,
de evangelización, de cómo vamos, de los desafíos que hemos sentido, de las preguntas raras que nos han hecho, para así animarnos unos a otros. Pablo también nos mostró que edificar y acompañar a nuestros hermanos para que den fruto para Cristo es una de las acciones más valiosas de nuestra vida y es una responsabilidad de cada miembro de la iglesia, no solo de líderes o no solo algo momentáneo que generalmente lo hacemos cuando una persona está recién caminando en el evangelio, entonces hay que discipularlo, hay que acompañarlo. Yo no veo a Cristo haciendo un discipulado solo al comienzo, sino de principio a fin. Y asimismo nosotros debemos estar todo el tiempo discipulándonos unos a otros. Realmente, todo el tiempo en nuestra vida en este mundo debemos estar caminando los unos con los otros. Y esta es una de las señales de que estamos viviendo para Cristo y no para nosotros mismos. Porque el discipulado no nos va a dejar ser egoístas ni pensar en nosotros, sino pensar en los demás y en el bien de la iglesia. También vimos en el último punto que la mayoría de las veces es desafiante saber cuál es la mejor decisión que debo tomar para así dar un mejor provecho para Cristo y su iglesia. Por eso en cada decisión que tomemos y que debemos tomar, recordemos que debemos reflexionar, orar, tener tiempos a solas con el Señor. No nos dejemos dominar por el afán de este mundo, el afán que este mundo busca inculcar en nosotros, como tomar decisiones de inmediato, que todo es un afán, que todo es una inmediatez. No nos debemos contagiar de eso nuestros hermanos, sino que sometámonos a Dios y sepamos que Él es bueno en cada decisión que tomemos y nos quiere guiar a eso, a cuál es la mejor decisión. Pero también disfrutemos de la gran bendición que el Señor nos ha dado en su iglesia. Dialoguemos con nuestros hermanos. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué estamos teniendo que decidir? Para así tener el apoyo de la iglesia. Primeramente en oración, para que el Señor nos muestre y nos ayude a discernir su voluntad, pero también en guía, en consejo. También solo el mero hecho de verlo desde diferentes perspectivas aclara mucho el panorama. Y para que así cada que decisión que tomemos, podamos saber que lo hicimos pensando que eso era lo que era mucho mejor para la iglesia. Mis amados hermanos, deseo firmemente que podamos disfrutar de la libertad que el Señor nos ha dado al poner nuestro gozo en proclamar y exaltar el nombre de Cristo. Confiar que Él es quien rige todo lo que pasa en nuestras vidas para su gloria. Y así poder tomar nuestras decisiones basadas en lo que es mucho mejor para el avance del Evangelio a través de su iglesia. Amén.